Dice Pablo, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Es duro un poquito el verso, pero nos comunica algo poderoso en la cual dice Pablo, podemos entender que hay algunos que no velan debidamente, hay algunos que no oran debidamente o como se debe orar, como se debe velar. Primero porque pecan y segundo porque no conocen a Dios. Y Pablo dice que esto es para vergüenza de nosotros. Por eso también quiero leer Romanos 12:2. Usted conoce el verso, tengo la nueva versión internacional. Dice Pablo en esta versión, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Diga conmigo, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. Pero Pablo liga el conocer la voluntad, el comprobar que estamos en la voluntad, con que renovemos nuestra mente. Y eso también tiene que ver un poco cuando oramos y tenemos que velar para poder comprobar la voluntad de Dios en nuestra vida y saber que es la voluntad de Dios que hagamos tal cosa o que tomamos tal decisión. Por eso hoy yo quiero hablar obstáculos para mantener una vida de oración. Hay muchas personas que quizás no han podido mantener una vida de oración porque hay ciertos obstáculos y no son revelaciones tan profundas, pero son cosas que usted y yo tenemos que entender para poder tener una vida de oración. Existen muchos cristianos que no pueden mantener una vida de oración, no porque no sepan orar, sino debido a ciertos obstáculos que desconocen y ellos nos impiden creer, tener fe y orar debidamente a nuestro Padre Celestial. Les repito los versículos, 1 Corintios 15:34 y Romanos 12:2. Número 1, no conocer el carácter de Dios te va a impedir orar y mantener una vida de oración en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando tú te acercas a Dios, dice el libro de Hebreos, que cuando tú te acercas a Dios tienes que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, tienes que acercarte teniendo la plena certidumbre de fe de que tú te vas a acercar a alguien que primero te está dispuesto a escucharte, segundo está dispuesto a responderte y lo más importante, te ama. Entonces hay ciertas personas que no pueden tener mantener una vida de oración porque no conocen el carácter de Dios. Y eso nos impide orar. Es solo un punto y tiene tiene algunos subpuntos. No conocer el carácter de Dios implica que podemos creer que Dios es el origen de nuestras tragedias y dificultades. Recuerda, Dios no originó cualquier problema, cualquier circunstancia que tú estás enfrentando. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, verso 16 al 17, amados hermanos míos, no erréis, diga conmigo, no erréis. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo perfecto, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que te contribuye a tu crecimiento, todo lo de éxito, todo lo de victoria proviene de Dios. La Biblia nunca dice que Dios te manda tragedia. La Biblia nunca dice que Dios es el que orquesta las circunstancias y los problemas. La Biblia sí dice que hay un adversario y que de él provienen las circunstancias en la vida, pero ya Dios nos ha dado la victoria en la cual tenemos que tener fe para vencerla. Pero tenemos que sacarnos esa mentalidad. Por eso leía Romanos 12:2, porque cuando habla de ahí que no se amolden al sistema, está hablando de que tenemos ciertos parámetros o ciertos esquemas en nuestra mentalidad cuando nos acercamos a Dios, y eso nos impide creer y mantener una vida de oración. Si tú crees que Dios fue el que te envió el cáncer, si tú crees que Dios fue el que te envió el problema, si tú crees que Dios fue el que te envió todas las circunstancias que tú estás pasando, no vas a poder orar eficazmente, porque de Dios procede todo buena dádiva y todo don perfecto.
Dice la Biblia, en el cual no hay sombra, o sea, no hay ninguna sombra, no hay nada oscuro en Dios. Dice, en el cual no hay mudanza, o sea, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no va a cambiar porque Satanás lo rete a probarte a ti, sino que Dios sigue siendo bueno. Y Dios sigue siendo misericordioso. Dice que no hay sombra de variación, o sea, no hay algo que cambia. Dios no cambia por temporada, Dios no cambia por cómo tú te sientas. Dios sigue siendo el mismo. Aunque tú te sientas cabizbajo hoy, aunque mañana te sientas alegre, Dios sigue siendo bueno. Aunque este mundo esté patas para arriba, aunque este mundo esté en caos y nadie sepa cómo hacer las cosas, cómo resolver el problema, Dios sigue siendo bueno. La gente cree que de Dios provienen las circunstancias. De Dios, porque si Dios es bueno, ¿por qué permite que los tsunamis ocurran allá? ¿Por qué si Dios es bueno, permite que en Haití ocurran ciertos terremotos? ¿Por qué si Dios es bueno? No, la Biblia dice que todo eso viene como consecuencia del pecado del hombre. Dios no le envía ningún mal a nadie, porque Dios es bueno. Y eso es lo que establece la palabra de Dios. Entonces tenemos que sacar de nuestra mente que Dios es el que orquesta las tragedias y las dificultades, los problemas. Dios quiere que todo te vaya bien. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, Dios es amor. Y de Él procede todo lo bueno. Pero tenemos que sacarnos esa mentalidad, y el mundo nos oprime para que nosotros podamos creer que Dios es el que orquesta las cosas. Número 2, creer que Dios desestima a unos y favorece a otros. Esto ha hecho un daño a la iglesia. Y por eso hay muchas personas que confían más en la oración que otro puede hacer para con Dios que en la propia oración que tú puedes hacer para con Dios. Cuando tú conoces que Dios no tiene favoritos, cuando tú reconoces que Dios es bueno y que Dios te quiere escuchar, tú te acercas confiadamente a Dios. No importa que tú te hayas convertido ayer o que yo tenga 30 años en la iglesia, Dios te puede escuchar a ti también. No importa que tú hayas venido la peor vida de pecado, si tú aceptaste a Jesús en tu corazón, tú tienes un padre y tú eres un hijo, la cual tú tienes acceso por la sangre a que Dios te escuche y que Dios pueda contestar tu oración. Mira lo que dice Job 36:5. Dice, he aquí que Dios es grande. Pero mira lo que dice Job, pero no desestima a nadie. Pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. O sea, Dios no anda por ahí desestimando a las personas. Dice Deuteronomio capítulo 10, esos son versos claves que usted tiene que orarle a Dios Padre. Yo me acerco a ti en este día porque tú no desestimas a nadie. Tú no haces sección de personas. Yo puedo entrar porque la sangre me limpió. Y ahora yo no soy un pordiosero. Yo soy un hijo y tú me vas a escuchar porque tú eres mi padre y yo soy tu hijo. Dice Deuteronomio capítulo 10, versos 17 al 18. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Que no hace acepción de personas. Que no hace acepción de personas. Dice, ni toma cohecho. Cohecho es coima. A lo que alguien le daba a alguien. Por eso Dios no está buscando tu dinero. Nosotros le ofrendamos a Dios y diezmamos a Dios porque Él es bueno y Él nos ha dado a nosotros de gratis lo que tenemos. Pero Dios no anda buscando eso. Mira lo que dice la Biblia. No toma cohecho ni hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Por eso nosotros no podemos ser una nación que aborrece al extranjero. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él ama y le da pan y vestido al extranjero. Por eso un país tiene que siempre amar a las personas que vienen de otros países. Tantas cosas que han sucedido en sus países. Todo el mundo quisiera estar en su país viviendo con su familia, pero tantas circunstancias que tienen que salir de su país y nosotros tenemos que recibirlo con amor. Pero lo importante aquí es que Dios no desestima a nadie. Dios nos favorece a algunos y a otros no. Dios quiere favorecernos a todos.
Y tenemos que sacarnos esa mentalidad religiosa que solamente Dios escucha a algunas personas. El hecho que pueda tener alguien más conocimiento que tú no te hace más acreedor a que Dios lo escucha a él y a ti no. Con una oración sencilla. Hay gente que tiene mucho conocimiento y va a Dios con todo su esplendor de conocimiento. Pero hay gente que no tiene ningún conocimiento y va a Dios y Dios le escucha. Porque es una oración sencilla de corazón. Es una oración sincera. Dice que con oración sinceros acerquémonos a Dios para que Él nos pueda escuchar. Entonces tenemos que sacarnos de la mentalidad que solamente Dios escucha a los pastores, que solamente Dios escucha a la hermana intercesora, que yo lo voy a chatear a tal fulana porque tal fulana cuando ora Dios lo escucha. Y sí es cierto, pero Dios también te quiere escuchar tu oración. Y hemos dependido de otras personas para hacer lo que nos corresponde a nosotros. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres de la misma clase que soy yo. Y yo soy de la misma clase que tú eres. Tú eres lavado con la misma sangre que yo fui lavado. Tienes al mismo Espíritu Santo. Tienes al mismo Padre. Tenemos la misma palabra de Dios. Por lo tanto, Dios no hace excepción de persona. Y Dios también puede escuchar tu oración. Lo que pasa es que no creemos que Dios la pueda escuchar. Ay, le voy a mandar mi petición a tal fulana para que ore. Y está bien, oramos. Ayer yo pedía oración por una hermana, le mandé a todo el mundo oración por una muy hermana querida que está en cuidados intensivos. Me llené de compasión el corazón por la hermana que conozco. Y también oré por ella y hice que el cuerpo de Cristo orara por ella. Pero el mensaje hoy aquí es que tú tienes que saber que tú puedes hacer que Dios escuche tu oración. ¿Por qué? Porque tú eres hijo. No solamente son hijos los que están en un púlpito, son hijos todos los que han aceptado a Jesús. Pero hay gente que no lo cree. Y por eso tenemos que tener un encuentro con el Espíritu Santo y un encuentro con Dios para entender quiénes somos nosotros. Hay gente que no sabe lo que somos. Hay gente que tampoco está consciente de lo que carga. Tú no cargas cualquier cosa, tú cargas al Hijo de Dios dentro de ti. Y eso te da valor como cristiano, como ser humano. ¿Por qué? Porque el Dios que te creó ahora habita dentro de ti. Tú no solamente eres una criatura normal, eres una criatura que carga a Dios. Y eso nos debe dar revelación de quiénes somos por Dios. Tener conciencia de que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. De que somos la niña de los ojos. Y no importa si alguien tiene más verbo que yo, no importa si alguien conozca más la Biblia que yo. Si yo le digo, Padre, estoy aquí como un hijo tuyo, Señor, en esta noche reconociendo y me voy adorándole y me voy orándole, Dios va a escuchar mi oración. ¿Por qué? Porque soy su hijo y Él es mi Padre. Y la Biblia dice que Él no se avergüenza de llamarse Padre de nosotros. Y tampoco se avergüenza de llamarte a ti hijo de Él. Eso nos da dignidad. Eso nos da valor como creyentes, que nos podamos acercar. Mientras más personas tengan conciencia de quiénes somos en Cristo Jesús, más milagros van a ocurrir en la iglesia. Tú estás consciente del poder de Dios que está sobre ti. Tú no tienes que tener ningún don de sanidad para orar por alguien para que Dios lo sane. Tú no tienes que tener ningún grado de instituto bíblico, ningún conocimiento extra bíblico o de la Biblia más allá para tú entender que tú tienes el poder dentro de ti. Esto no es para apóstoles, esto no es para pastores, esto es para creyentes. Dice que al que cree, cualquier cosa le es posible. ¿Por qué? Porque somos hijos. Y como decía Marco Brunet, Dios no tiene favoritos. Dios anda buscando que tú te acerques a Él. Número 3. Hay un pensar que la gente cree o las personas creen que en la ira de Dios, Dios se olvida de su misericordia. Y a veces no sabemos lo que pedimos. Señor, trae juicio a este país. No sabe lo que está. Porque si tú pides juicio, la Biblia dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Así que ten cuidado con lo que pides.
Si tu casa está en desorden y tú estás pidiendo juicio, Dios va a traer juicio primero sobre ti. Y Dios va a comenzar a traer juicio en tu casa para que tu casa esté ordenada, para que entonces Él pueda traer juicio a la tierra. Por eso mejor pidamos misericordia. Porque ni nosotros nos salvamos. Entonces hay gente que piensa que en la ira de Dios, Dios se olvida de su misericordia. Y la Biblia dice en Isaías 54:8, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Dice Habacuc capítulo 3 verso 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer, y en la ira acuérdate de la misericordia. Señor, acuérdate que tú eres misericordioso. Dice Nahum capítulo 1 verso 7, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Por lo tanto, cuando la ira de Dios está manifestado en algunas personas o en algún lugar, tenemos que entender que Dios es más misericordioso. Dios lo piensa muchas veces para que su ira caiga sobre nosotros. Si verdaderamente la ira de Dios cayera sobre la tierra, todos desapareceríamos. Porque dice que cuando todos pecaron estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios siempre tendrá misericordia. Dios siempre apela a su misericordia. Dios te amó y Dios te salvó porque Él es misericordioso. Si Él hubiera utilizado su ira contra nosotros por causa del pecado que hemos cometido para con Él, nunca nos hubiera salvado. Y todo lo que Jesús hizo, todo lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy y todo lo que el Padre orquestó es porque Dios es misericordioso. Por lo tanto, tú tienes que entender que Dios siempre actúa en misericordia. Es más, cuando tú y yo pecamos o nos desviamos, cometemos un error, Dios siempre apela primero a su misericordia. Y por eso estamos vivos hoy. Porque si Dios no hubiera apelado a su misericordia con todas las cosas que hemos hecho, en ignorancia o con conocimiento, hubiéramos desaparecidos. Pero tú tienes que entender que Dios no se olvida de su misericordia. Cuando oremos, di Padre, no te olvides de tu misericordia. Ten misericordia de los pastores de Panamá. Ten misericordia de las iglesias. Ten misericordia de los ministerios. Ten misericordia de tantos hermanos que están predicando cosas que no están conformes a la palabra. Ten misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Yo no puedo pedir que Dios mate a alguien, o que Dios elimine una iglesia, o que Dios elimine un pastor, porque no estoy apelando al carácter de Dios. Orar así es no entender quién es Dios. Aunque, mire mi hermano, Gigi Ávila era un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre de poder, de gloria. Y el hombre que asesinó a su hija de acuchillazos, tantos acuchillazos, y Gigi Ávila fue y lo perdonó y lo hizo pastor de su ministerio. Eso es misericordia. Tú sabes estar al lado de alguien que mató a tu hija, que tú sabes que se endemonió, pero tú tienes el mismo carácter de Dios dentro de ti. No estamos hablando de cualquier peleita que tú tengas, no. Que alguien que asesinó a tu hija no va a volver más. Y el hombre se paraba ahí, y este es mi pastor y yo lo amo, y lo ponía a predicar. Eso es tener el carácter de Dios. Eso es realmente un hombre transformado por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que yo estoy hablando. Como no conocemos a Dios, y conocer a Dios, no se conoce a Dios por letra. Usted puede entender un poco la Biblia o leer un poco la Biblia, pero tú conoces a Dios, tienes una relación personal con Él. Y mientras más tiempo tú pasas con Dios, más tú te pareces a Él. Yo le decía en estos días a nuestro Padre espiritual que realmente el tener relación con Dios ha hecho en mí tener un corazón compasivo por las personas. Y yo no tengo pena porque todos tenemos
lugares que tenemos que cambiar. Antes yo no era compasivo con nadie. ¿Por qué? Porque yo decía, Jehová es recto y si peca, que se vaya para el infierno. Si un pastor está predicando, no está bien. Pero mientras más me acerco a Dios, más conozco su misericordia y más misericordioso soy con las personas. ¿Por qué? Porque tenemos que apelar al carácter de Dios. Todas estas cosas ocurren porque no conocemos a Dios. Número 4, creer que Dios siente placer en nuestras penurias para enseñarnos una lección. Es algo que obstaculiza realmente tener una vida de oración. Dice Salmo 103:13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Esa palabra castigo es lo mismo que puede significar algo que Dios permite eso en tu vida y Dios prefiere corregirte antes que tú te desvíes y te vayas para el infierno. Por eso que Dios lo hace. Por eso que Dios apela al amor. Recuerde que la Biblia primero dice, porque Jehová es al que ama. Primero Él te ama y luego Él te castiga, te corrige, te disciplina. Otra versión dice disciplina. ¿Por qué? Porque Él te ama como padre. Por eso yo entendí que si una persona no te ama, no tiene derecho a corregirte. Si yo no te amo, no te puedo decir, hermano, deja de hablar eso o deja de comportar así, porque no tengo la autoridad moral para decirte a ti porque no te amo. Pero como Dios nos ama, Dios tiene derecho en corregirnos. Y Él demostró su amor porque murió por nosotros. Cuando tú has muerto a tu yo y tú amas a tu hermano, tienes la autoridad para decirle, hermano, deje de hablar así, o hermano, deje de comportarse así. Pero hoy no, como no nos amamos unos a otros, no tenemos la autoridad moral para decirle a alguien, estás mal, deja de hablar así. Y hay gente que cree que cuando uno le dice así, uno es el enemigo y no, uno porque lo ama. Y tenemos que conocer que Dios no se goza en las tragedias. Dios no hace algo para que voy a hacerle esto, para que Él aprenda la lección conmigo. No. Dios es amor. Y Dios, muchas cosas que estamos pasando es por nosotros mismos. No es por causa de Dios. No le eches la culpa a Dios de tus consecuencias. Dios te puede sacar de esa circunstancia. Pero tú tienes que entender que todo lo que tú haces aquí en la tierra es la ley de la siembra y la cosecha. No os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú has sembrado una vida de oración, una vida de súplica, una vida, tú vas a cosechar. Pero si tú vienes de una vida de muchas cosas atrás y todavía no tienes un tiempo en Dios, tú vas a tener que pasar por ciertas cosas para aprender. Porque Dios te ama. Pero Dios no se goza en que tú pases por ahí. O sea, Dios no está ahí arriba en el cielo diciendo, voy a meter a Marta al desierto y wow, estoy contento porque del desierto va a salir con poder. Pero es el trato que Dios hace con nosotros para sacarnos a nosotros mismos lo que tenemos por dentro. Por eso David decía, Padre, aún los pecados que me son ocultos, límpiame. Limpia mi corazón y pon un espíritu recto delante de mí. No me quites tu santo espíritu. Contra ti solo yo he pecado. David era alguien que Dios no le tenía que decir su pecado. Él sabía que él estaba en muchas áreas pecando. Y tenemos nosotros que entender que Dios no se goza ni siente placer en lo que estamos padeciendo. Lo que estamos padeciendo es como consecuencia muchas veces de lo que nosotros mismos hemos hecho. Por lo tanto, no le echemos la culpa a Dios de las cosas que tú y yo hemos decidido. Número 5, creer que Dios se goza en el castigo que causa sufrimiento mental o físico. ¿Usted cree que Dios se gozó cuando estaban latigando a su hijo? Que Dios decía, denle más duro porque así salva más personas. Si usted lee la Biblia con revelación, puede entender
¿Cómo se sentía el padre cuando su hijo estaba siendo latigado y siendo martirizado en la cruz? Dice que Jesús estaba en la cruz y los cielos se oscurecieron. Eso era una reacción del padre que estaba en alguna manera con consternación por lo que estaba viendo su hijo. Dice que la tierra tembló y dice que se partió el velo en dos. ¿Por qué? Porque el hijo estaba muriendo y era inocente. ¿Usted cree que Jesús no podía decir, Padre, ven a rescatarme? Y el Padre en cuestión de segundos venía con millones de ángeles y se lo llevaba con todo y cruz, porque él estaba padeciendo por algo que él no tenía que padecer. El cielo estaba esperando que Jesús dijera, Padre, ven a buscar, no aguanto más. Pero el cielo oyó las palabras de Jesús, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Por eso el Padre no se goza en tu sufrimiento. Dice Hebreos 12, 5 al 6. Y habéis ya olvidado la exhortación de como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Él nos hace pasar por ciertas cosas para madurarnos. En la cultura hebrea, alguien recibe la herencia cuando cumple los 30 años. Por eso Jesús no ministró hasta que cumplió los 30 años. Y a los 30 años el Padre le heredó. Dice que tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y hay muchos de nosotros que queremos que Dios nos responda cosas que no estamos listos para aquello. Y tenemos que llegar a un nivel de madurez. Y la única forma que muchos entienden es pasando por esta circunstancia por la cual Dios nos ama, porque Dios te quiere perfeccionar. Número 6. Creer que Dios usa al diablo para hacer el trabajo sucio de él. La Biblia es clara en Juan 10, 10. El ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Y yo he venido, diga conmigo, yo he venido. Dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás nunca será un instrumento de Dios para hacer algo de la voluntad de Él en nuestra vida. Él siempre vendrá a sacarte de la voluntad del Padre. El diablo no se ha convertido ni se convertirá. El diablo sigue siendo diablo y sigue siendo alguien que viene a hurtar, matar y destruir. Y Dios sigue siendo bueno, aunque el diablo diga lo contrario, aunque el diablo se burle de ti, aunque el diablo se burle de Dios, aunque el diablo diga todas las cosas en contra de Dios, tenemos que estar firmes y seguir creyendo que Dios es bueno y que aún del polvo Dios me puede levantar. Entendemos que la raíz de las cosas están ligadas a la ley de la siembra y la cosecha, como dije antes. Hay muchas personas que creen, usted, mire, le voy a decir algo que nunca he dicho. Pablo sabía y estaba consciente que por causa del daño que le había hecho a la iglesia, él tenía que padecer. Recuerde cuando Pablo se encontró con Jesús camino a Damasco y Jesús le dijo, yo te voy a enseñar a ti cómo te tocará padecer por causa de mi nombre y por lo que tú has hecho. Dice Jesús le dijo, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. O sea, mejor es que me obedezcas y entiendas que vas a tener que pagar por todo el mal que tú has hecho. Y de alguna manera, lo que Pablo sembró, eso cosechó, por eso le cortaron la cabeza. Pablo fue un hombre, fue un apóstol obediente, fue algo que trajo revelaciones únicas, pero las consecuencias Dios no se las libró. Y tenemos que entender que todo lo que sembramos en esta tierra, por eso mi hermano, entiéndalo bien, no siembre división. No hable mal de nadie. Si usted no entiende algo, mejor ore y pídale a Dios revelación. Porque estamos sembrando y vamos a cosechar.
Esto no es que no te metas con el pastor, no te metas con el ungido de Dios. Esto es más que eso. Porque después hay mucha gente que habla mal de ministros y después su hijo le sale rebelde. Y usted se cree que es el diablo, fue lo que tú sembraste con tu boca. Por eso mejor no abras tu boca, no digas nada malo. Si no hay nada que edificar en tu boca, mejor cierra tu boca y ora al Padre que te dé revelación y que te diga cómo tienes que orar. No ores en contra de nadie. Yo no oro en contra ni estoy pendiente de lo que hace nadie ni nada. Yo estoy concentrado en lo que Dios quiere que yo haga. Tenga el de al lado 1000 o tenga el de la izquierda 10,000, yo sigo enfocado en lo que Dios quiere que yo haga. Sea que ellos hagan lo que hagan, a mí Dios no me llamó a verificar el ministerio de nadie. Yo no soy supervisor ni superintendente de nadie. Yo soy responsable de la iglesia Maranata Y lo que Dios quiere que yo haga, lo haré. Y lo que Dios no quiere que yo haga, no lo haré. Soy feliz, me voy con la conciencia limpia y con la conciencia tranquila. Duermo bien, duermo como un angelito. ¿Por qué? Porque no estoy pensando en lo que hice, en lo que hablé, en lo que le dije. No, porque yo solamente vengo aquí como alguien que trae el mensaje de alguien que le quiere dar un mensaje a usted. No le robo a nadie, no le miento a nadie, no hago mal a nadie. Trato de amar a todo el mundo, trato de serle fiel a Dios, trato de cumplir la voluntad, porque a eso Dios me llamó. Y si vivimos así, le voy a dar un secreto que nuestro Padre nos ha revelado. Vamos a vivir una vida larga en esta tierra. Me da mucha nostalgia, pero por eso hay muchos pastores que han muerto, hay muchos cristianos que han muerto. ¿Por qué? Porque están cosechando lo que ellos sembraron. Y tenemos que entender que en esta vida vamos a cegar todo lo que hemos sembrado. Por eso siembra amor. ¿Usted cree que es una locura mía o que es algo repetitivo mío de ponerlo, ama el que está a su lado, dígale Jesús te ama yo también? Es creando una cultura de amor. Es que usted en el día que yo no lo diga, usted diga, oye, faltó algo, faltó que nos abracemos. Y que la gente tenga conciencia de que esa es nuestra cultura. Nuestra cultura es amar al perdido, es amar al pecador, es amar al menesteroso, es amar al homosexual, es amar a la lesbiana, es amar a cualquier persona que entre por ahí. A eso Dios nos llamó, ese es nuestro negocio, mi hermano. Para eso estamos aquí en esta tierra, para hacer un reflejo, para hacer luz en medio de tinieblas y para hacer la sal de este mundo. Si la sal no sala, si la luz no alumbra, entonces ¿para qué estamos aquí en la tierra? Todo eso lo vamos a cosechar. Mira lo que dice Gálatas 6:7, verso que usted conoce. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Está escrito en la palabra de Dios. El hecho de que seamos cristianos no nos impide o no nos va a impedir que esta ley opere en nuestra vida. Así como cuando usted bendice a una persona, sea con dinero, sea con una bolsa, sea como sea, y Dios también se acordará cuando tú estés en el día de la angustia, así también es la misma ley para todo. Lo que tú siembras en esta vida lo vas a cosechar en esta vida y en la venidera. La Biblia dice que cuando tú haces que un pecador se arrepiente, te ganas una corona de vida en el reino de los cielos. Porque todo, la Biblia siempre habla de que lo que hacemos aquí en la tierra tiene una repercusión eterna en los cielos. Usted va a ser recompensado por todo lo que tú hagas aquí en la tierra. La palabra de Dios dice en Hebreo que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que hemos hecho para con los santos. Dios siempre se va a recordar y Dios tiene anotado en su libro de memoria todo lo que hemos hecho. Y Dios te va a rodear de su favor y Dios te va a rodear de su gracia. ¿Por qué? Porque hemos estado sembrando en esta tierra la bendición de Dios. Y vamos a seguir sembrando en esta tierra todo lo que Dios nos ponga en nuestra mano. El cristiano debe comenzar a vivir y a experimentar los principios de la palabra de Dios. Tenemos que salir de lo conceptual y comenzar a tener una experiencia de vida. Que esta palabra salte y se haga carne en nuestros huesos. Que no amemos de boca, sino amemos de hechos.
Que todo lo que yo te pueda llegar a tu casa y no te tenga que decir te amo, sino que te llevo una bolsa y ahí tú ves una acción del amor, una acción tangible del amor de Dios. Hablaba el domingo en Maranata Norte que la llenura del Espíritu Santo es la manifestación tangible del poder de Dios en nuestra vida. ¿Cómo la gente se va a dar cuenta que tú eres amor? ¿Solamente diciéndole que tú le amas o manifestándole el amor de Dios a través de las obras que tú tienes que hacer? Dice que estamos siendo preparados para buenas obras. La gente cree que como la salvación no es por obra, ya no hay que hacer obras. Sí hay que hacer obras, obras dignas de arrepentimiento y obras que hablen de lo que tú eres. Hay muchos políticos que sabemos que son malos por las obras que han hecho. ¿Qué obra está haciendo la iglesia? ¿Qué obra estamos haciendo como creyentes? No, mi hermano, es que no, yo no tengo fondo, no necesitas tener fondo. Tú tienes toda la capacidad dentro de ti para tú demostrar una obra a una persona. Cuando vas por la calle y alguien está cruzando y todo el mundo no le da paso y tú te paras en el carro y tú le das paso, estás haciendo una obra de amor por alguien. Cuando se le cae el cartucho a una anciana en el súper y nadie se lo recoge y tú se lo recoges y le dices Dios te bendiga, estás haciendo porque tú eres el representante de Dios aquí en la tierra. Creemos que las obras son predicar, son tener un micrófono, es tener un saco. No, las obras allá afuera, demostrar a Cristo allá afuera, que Cristo nosotros es la esperanza de gloria. Y todas esas cosas se vuelven un obstáculo para nuestra vida. Porque oramos muy bien, pero actuamos muy mal. Leemos la palabra muy bien, pero no la aplicamos ni la vivimos en nuestra vida. Y no podemos orar con una incongruencia. ¿Cómo tú te vas a acercar a Dios diciéndole, Padre, yo te amo, y tú no amas al que está a tu lado? Yo quiero bregar con todo lo que Dios me permita para que vivamos un cristianismo real. Un cristianismo hasta los huesos. Que la gente cuando tú llegas a un lugar respire, llegó Dios a este lugar. Eso es lo que experimentaban los apóstoles, los cristianos, los creyentes, el libro de los Hechos. Eso es lo que tenemos que experimentar nosotros, dejar de vivir una vida religiosa, nominal, superficial y comenzar a abogar mar adentro. Y cuando oremos, creamos que Dios responde a mi oración y que Dios me inviste de su poder para comenzar a caminar. Y cuando tú estás caminando por las calles de Panamá, está caminando Dios en ti. Está caminando Cristo en ti. Está caminando la palabra de Dios en tu vida. Pero tenemos que entender todas estas cosas para poder tener una vida de oración y no tener un obstáculo. Esto es lo que yo he entendido. No conocer a Dios es el obstáculo número uno para mantener una vida de oración. Porque si nos acercamos a Dios y no conocemos a Dios, nunca llegaremos a ser como Él. El objetivo principal dice que Él es el primogénito de toda la creación y para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. El plan, el diseño original es que tú no te parezcas al pastor, tú no te parezcas a Pablo, tú no te parezcas a ningún apóstol, te parezcas a Cristo. Ese es el diseño, ese es el molde, ese es el plano, el arquitecto lo diseñó de esa manera. Tenemos que cada día parecernos a Cristo. Tenemos que cada día hablar como Cristo, pensar como Cristo, orar como Cristo. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que la gente cuando te oiga orar sienta que Jesús está en ti. Y todo eso lo logramos cuando entendemos y nos libramos de todos los obstáculos que estamos en nuestra mente. Si tú no entiendes que tú eres un hijo de Dios y que tú puedes acercarte a Dios, tú nunca serás impartido con el Espíritu de Dios para cambiar tu vida. Serás un cristiano que se amolda y se conforma a este siglo. Yo oro 2 minutitos. Padre, te doy gracias por este día. Gracias por mi alimento. En el nombre de Jesús. Amén. Y 2 meses después, cuando te pasa una tragedia, ay Dios mío, estoy aquí, Señor, mira lo que esté pasando. En el nombre de Jesús, amén. Y nos conformamos con 3, 4 segundos. Y eso no es, tú no te conformas con una manzana todos los días, ¿verdad que no? A menos que estés haciendo un ayuno o una dieta. Si yo llamo a 3 hermanos aquí
a dormir en mi casa, yo le doy una uvita todos los días. Van a decir, hermano, ¿y la comida? No, esta es la comida para ti, una uvita. Con esto podrás vivir 3 días. El hermano va a saltar y brincar porque él requiere alimento para poder caminar, para poder respirar y para poder ser normal. Algunos un poquito más, otros un poquito menos, pero el mismo alimento. Lo mismo es para la realidad espiritual. ¿Quién te dijo a ti que con un versículo tú puedes vivir un día? Porque tú no vives con una ovita, ¿verdad que sí? Hay uno que se hacen torta de huevo, 2 pancakes, tocino, chicha, jugo, yogur, mi galleta, esto y lo demás. Una bandeja paisa en el desayuno. Y si no comen así, no, yo no estoy lleno. Bueno, transporta eso a lo espiritual. Orar 2 horas no llena. Leer un capítulo de la Biblia tampoco llena. Pasar un día con Dios tampoco llena. Por eso tenemos que buscarlo todos los días. Yo en esta mañana leí un capítulo, ya estoy terminando el libro de Jesús, es todo. Y dije, wow, tremenda revelación. Después una porción de la palabra de Dios. Después otra acá y tantas cosas, y todavía siento tanta hambre por Dios. Buscando, llenándome, buscando algo, leyendo algo y buscando más y buscando más. Y termino este libro que me faltan 2 capítulos y ya tengo otro esperándome ahí para conocer más de Dios. Y termino el otro y ya tengo otro esperándome que me regalaron ahí también. Y me leo un libro de la Biblia y tengo otro esperándome en mis planes. ¿Por qué? Porque necesito conocer más de Dios y más de su carácter. Lo que ayer conocí no me satisface para hoy. Y hoy tengo que romper muchas cosas que ayer entendí. Y mañana tendré que romper con muchas cosas. ¿Por qué? Porque el conocimiento y el conocer a Dios y el proceso, el conocer a Dios es un proceso todos los días. Y todos los días conocemos algo nuevo. Yo pensaba hace 5 años que yo conocía a Jesús. Leyendo los libros no conozco absolutamente nada. Y mañana, pues, hoy podré decir, bueno, hoy conozco un poquito más y mañana me daré cuenta que no conozco es nada. ¿Por qué? Porque todos los días es un proceso de conocer a Dios. Y no podemos quedarnos como pininos orando y no conocer el carácter de Dios. Antes de salir de la oficina, se me vino un ejemplo. Usted no ve que cuando alguien le va a pedir a usted dinero, le dice, es que yo no le pido a nadie. Y tú sabes, como a mí no me gusta pedir mucho, y yo no soy de molestarte, tú eres la única persona en la cual yo confío para hacer esto. Y puede ser que sí, o puede ser que no. Y si ponemos esa misma confianza en Dios, de decirle a Dios, Padre, yo pudiera ir donde muchas personas y contarle todo mi tragedia y contarle todas mis cosas, pero no voy a salir con ninguna solución. Pero antes de yo ir donde esas muchas personas, te dedico este momento a ti, diciéndote mis problemas, mis cosas, teniendo comunión contigo, que tú me cuentes las cosas que tú quieres y que yo te pueda conocer más. Y en el momento que tú tienes esa coinonía, esa comunión, te darás cuenta que todas tus cosas son basura para estarle pidiendo a Dios, y que Dios es un Dios tan grande y que lo único que tú mereces es el amor de Dios. Y si tienes el amor de Dios, Dios te va a solucionar todos los problemas, y que tú estás bien y estás confiando en Dios. No importa que vengan terremotos, vengan tribulaciones, tú estás confiado. ¿Por qué? Porque ya conoces el carácter de Dios y tienes confianza en aquel. Recuerda lo que dije al inicio, el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Hermano, ¿y cómo usted puede vivir tan confiado de que Dios es fiel? Porque conozco y estoy conociendo el carácter de Dios. Cuando tú conoces y sabes que Dios, dice la Biblia, Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Tú sabes esa garantía. Tú estás cerca del vecino y el vecino te puede echar un cuento, pero Dios no puede mentir. Y si tú te acercas a Dios
y Dios te da una palabra, Él no te la da para convencerte, te la da para decirte que Él va a cumplir esa palabra en tu vida. Y hay una garantía que Él puso a su Hijo en la cruz y derramó su sangre. Y con esa sangre Él te está dando la garantía para que tú sepas que Él va a hacer contigo lo que Él te ha prometido. Él va a hacer contigo lo que Él ha prometido. Un versículo que leía esta mañana dice, una versión diferente, versión libre de la Biblia, dice: porque ustedes conocen la gracia de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico se volvió pobre por ustedes, a fin de que a través de su pobreza ustedes pudieran llegar a ser ricos. Otro versículo dice: así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Y si Pablo dijo eso a través del Espíritu Santo y tú lo lees hoy, es una revelación para ti. Y esa promesa, Dios no puede mentir aquello. Dios no envió a su Hijo por gusto. Dice que no escatimó a su propio Hijo. ¿Cómo no hará también con Él todas las demás cosas? Eso cuando uno desarrolla carácter en Dios. Lo más importante es saber orar con confianza. Es saber orar a alguien que tú sabes que ya va a cumplir lo que te está prometiendo. Es acercarte confiadamente al trono de la gracia, en la cual tú puedes agarrarte, asirte de la esperanza, como hablábamos el domingo, y tener la confianza absoluta que la palabra de Dios, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Sé que se la hierba marchita de la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Muchas cosas el hombre puede tener en sus planes, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque Dios es fiel, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Porque Dios cumplirá su propósito en nosotros. Dice que Él cumplirá el propósito de que Él tiene, que Él cumplirá los deseos de nuestro corazón, dicen los salmos. Estoy buscando un versículo por aquí que leí en estos días. Que dice que el hombre puede alistar los caballos, pero Dios da la victoria. Al final de cuentas tú puedes hacer todos los planes, todo lo que tú sueñas, todo lo que tú puedes llegar a Dios con tu folder, como los abogados. Pero cuando tú llegas a Dios con tu folder, el único que Dios te va a decir es: mira mi voluntad. Y en esta voluntad es que yo te voy a dar la victoria. Eso es confianza en Dios. Eso es tener fe en Dios. La gente cree que tener fe es gritarle a Dios: Padre. No. Tener fe: Señor, estoy aquí esperando por ti. Saco de mi mente toda esa mentalidad religiosa. Saco de mi corazón todo eso que el mundo ha querido sembrar en mi vida. Y me acerco confiadamente ante ti. Yo oigo a las personas cuando oran. Y yo veo mucha angustia en la oración de las personas. Dice: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga, y tendrán paz en vuestras almas. Hay mucha carga en nuestra alma, mucha carga en nuestra mente. Y la misma carga la queremos transportar a Dios. Señor, dame esto, dame aquello, necesito una ropa, necesito una zapatilla, necesito todas cosas. Y le pedimos cosas que son innecesarias a Dios. Y perdemos la oportunidad de conocer el carácter de Dios. Si Él viste, dice, los jardines de gloria. Si Él no deja de sustentar a un pajarito, que todos los días no tiene la seguridad que va a tener la comida, pero ahí tiene la comida. Dice: ¿cómo no nos dará a nosotros? ¿Cómo no nos suplirá lo que nosotros tenemos
nos hace falta. Tenemos que tener paz en nuestra alma. Ay, hermano, es muy fácil que usted diga eso porque tú no estás pasando mis problemas. Bueno, por eso mismo no estás teniendo paz. Porque dice que tu afán no va a hacer que tu estatura ni que tu codo se haga más largo. Tu afán no traerá victoria. Afanes de todo lo que tú quieras y eso no va a traer la victoria a tu vida. La única manera que Dios puede obrar en nuestra vida es que tú le entregues eso a Dios. Por eso Dios le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo. Aunque Abraham no lo mató físicamente, la revelación es que Abraham lo entregó en su corazón. Cuando Dios vio que lo entregó en su corazón, entonces Dios le dijo, Abraham, tranquilo, ya sé que no me vas a rehusar tu hijo unigénito, tu primogénito. Tenemos que entender esta verdad tan poderosa para que nuestra oración no se convierta en un obstáculo. Y oramos y oramos y oramos. Yo veo gente que ora 5 horas, tremendo. Pero 5 horas en que ni un minuto fueron efectivos. ¿Se acuerda de Ezequías? Entró el profeta y le dijo, alístate que vas a morir. Dice que Ezequías se volvió con gran lloro y le dijo, Señor, ¿quién te adorará? Acuérdate, Señor. Dice que lloró con gran lloro. Y antes que saliera el profeta del palacio, dice, devuélvete. O sea, Dios escuchó la oración de un rey. Dios va a escuchar tu oración. Pero tenemos que hacerla con un corazón sincero. Y el profeta volvió y tañado 15 años más. Mi mamá, cada vez que uno le pregunta la edad a mi mamá, dice, yo soy como Ezequías, Dios me devolvió 15 años más. Y eso, ella cree eso. Pero Ezequías tuvo un corazón sincero para con Dios. Y eso es lo que nos otorga el poder entrar en su presencia. No hagamos de tu oración un obstáculo. Está bien, tú puedes orar como particularmente tú oras. Yo no me voy a meter en eso y tampoco te voy a decir cómo orar. Lo que sí te puedo decir algunas características de alguien que es eficiente en oración. Es tener un corazón limpio para con Dios. Es no venir a Dios con exigencias, ni con reglas, ni Señor, hazme esto, quiero aquello. No. Señor, haz como tú quieras. Si tú me quieres llevar a la China, llévame a la China. Si tú me quieres hacer, hazlo como tú quieras, Señor. Al final de cuentas, la gloria siempre será para ti. Siempre será para Dios. Por eso, tenemos que ser conscientes de que debemos conocer el carácter de Dios. El énfasis en esta noche es conocer el carácter de Dios. Cierre sus ojos e incline su rostro.